Buenos días. Os doy la bienvenida a estas jornadas jurídicas multidisciplinares de Ceuta. En primer lugar, agradecer a todos los que hacen posible este evento. En primer lugar, a la ciudad autónoma, que las acoge como cada año, que si no me equivoco es su 8ª edición. A su director, a don Fernando Tensón Martín, al director académico, don Federico Fernández Buján, a su directora técnica, doña Luisa Roldán García y, por supuesto, a todos los participantes. Tengo el honor de moderar esta primera ponencia de la jornada de hoy, que será impartida por don Javier Orduña Moreno, destacando su labor tanto académica, bibliográfica como jurisprudencial. El profesor Francisco Javier Orduña Moreno se licenció en la Universidad de Valencia en el año 1982, obteniendo el premio extraordinario tanto de licenciatura como el premio extraordinario de tesis doctoral. En el año 1993 obtuvo la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Cantabria, después de haber impartido docencia tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en la Universidad de Valencia. En diciembre del año 2011 es nombrado magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, cargo que ejerce en la actualidad. Igualmente, el profesor Orduña ha dirigido más de 15 proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Es director de la revista Aranzadi, Derecho Patrimonial, y director y presidente de la revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías. Igualmente participa como miembro del Consejo de Redacción de la revista Aranzadi y Derecho Concursal. Además, es autor de más de 20 publicaciones monográficas, entre las que destacan varias en materia de contratación privada y, si me permite, por su especial incidencia en la ponencia que abordaremos a continuación, me refiero a su obra Control de Transparencia y Contratación Bancaria. Centrándonos ahora sí en la ponencia o en esta primera intervención titulada Control de Transparencia en el modelo de protección del consumidor y su implementación en el sistema financiero, simplemente mencionar que este control de transparencia o principio de transparencia que surge a raíz de la generalización o de los problemas que surgen a raíz de la generalización de la contratación seriada como un modelo de contratación distinto a la contratación por negociación y que exige, en esencia, el control de la comprensibilidad real de las cláusulas que no se negocian individualmente y, en definitiva, conocer el control de la carga jurídica y económica del contrato. Por lo tanto, si bien es cierto que este control o principio de transparencia está claramente implementado en el modelo de protección del consumidor, no solamente por la normativa comunitaria, como así lo dispone la Directiva de 5 de abril del año 1993, y tiene su recogida en la normativa nacional, como puede ser la Ley de Condiciones Generales de la Contratación o en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la principal problemática o controversia jurídica que debemos plantearnos es si también es exigible este principio de transparencia en el resto de operadores jurídicos, en el modelo o en sus exigencias en las relaciones contractuales. Ahora, sin más, le cedo la palabra a Javier Orduña. Muchísimas gracias por esta gentil presentación. Para mí es un placer estar con vosotros en esta maravillosa ciudad que no conocía y, si puedo, volveré. Y, además, participar modestamente en lo que pueda contribuir a la comprensión, como veremos, de lo que es un nuevo fenómeno jurídico de la contratación. Además, es una satisfacción estar aquí de manos de doña Rosa de Castro, que es una persona entrañable a la que muchos echamos de menos y, por tanto, en ese sentido, el agradecido soy yo de estar aquí con vosotros. Bien, voy a intentar, porque no toda ponencia de derecho tiene que ser, vamos a decir, aburrida o pesada. Vamos a intentar, desde el punto de vista de mi ascendencia, tanto un poco profesoral, ¿no?, de profesor universitario, lo que más me interesa en estos temas fundamentalmente son los ámbitos de la comprensión. Para hacer esto, fundamentalmente, yo sí que os pediría que, desde el punto de vista conceptual, que tengamos un poco el pensamiento un poco más libre, porque vamos a hablar aquí de cosas que realmente, fundamentalmente, han cambiado mucho. Es decir, han cambiado mucho y muchas cosas que hemos recibido académicamente en las universidades ya no es lo mismo desde el punto de vista de la adaptación al análisis del fenómeno que vamos a ver. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos del principio de transparencia, que para mí es un principio general del derecho, o sea, ya, dado que vamos a hablar del principio de transparencia, vamos a ser transparentes. Yo ya sostengo claramente, ahí lo sostuve en la sentencia, en el voto particular, la sentencia de 3 de junio de 2016, que efectivamente estamos ya ante un principio fundamentalmente general del derecho. Esa es mi modesta opinión. Pero fundamentalmente lo que me interesa es explicar las transformaciones. Efectivamente estamos, en primer lugar, ante una transformación jurídica de un gran calado, digamos, social.
El filósofo Zygmunt Bauman, que, bueno, fallecido hace poco tiempo, ya decía que una de las características de este siglo XXI era fundamentalmente lo que él denominó pensamiento líquido, modernidad líquida, en el sentido de que fundamentalmente los principios tradicionales que teníamos se habían quedado anquilosados para explicar el fluir, el constante fluir pues, tecnológico, científico, etcétera, que se estaba produciendo y que de alguna forma pues, las proyecciones o las deducciones que podíamos sacar de esos principios clásicos pues, realmente no suponían no alumbraban o informaban fundamentalmente por esta cadencia continua de venir, digamos, de cambios. Esto es una realidad. Es decir, el otro día en las elecciones francesas pues, me acuerdo que vi que unos miembros de Greenpeace pues, se colgaban de la Torre Eiffel y manifestaban los mismos principios fundacionales de la República, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Claro, yo lo que pensé es que eso, pues, hombre, estaba muy bien, pero que esos principios tenían más años que la propia Torre Eiffel. Es decir, que de alguna forma estábamos fundamentalmente pues, dándole vueltas a unos principios clásicos, fundamentalmente de un carácter fundacional, en este caso de la República Francesa, pero que hoy en día también la plasmación de los mismos resultaba compleja o difícil aplicarlos a esta nueva realidad social y cambiante, ¿no? Eso es un poco lo que venía a decir el profesor Bauman, es decir, bueno, pues estos principios que consolidaron lo que era la Revolución Francesa, que nos dieron un pensamiento alumbrador de lo que eran los nuevos órdenes constitucionales, pues realmente tienen ya muchos años y seguramente ya son por ellos mismos insuficientes para explicar todo este ámbito de transformación que estamos viviendo. En el derecho pasa lo mismo. El derecho no está, es como el universo en expansión, que realmente es una fase de expansión. Constantemente se está renovando y por tanto constantemente reconoce o necesita que los principios sean también de alguna forma transformados, adaptados fundamentalmente para explicar, para informar la realidad que estamos viviendo. Esto es lo que ocurre también, lo que está ocurriendo también en el ámbito del derecho de la contratación. De mi modesta opinión, pues de una forma muy clara. Es decir, fundamentalmente los principios tradicionales, volviendo un poco al ejemplo de la Revolución Francesa, de la igualdad, de la libertad, que son principios que tenemos en el Código Civil desde un punto de vista liberal, pues en el ámbito del contrato por negociación, etcétera, pero declarados formalmente, pues no nos sirven para explicar fundamentalmente las exigencias que realmente tiene hoy en día, pues, por ejemplo, el ámbito de la transparencia. Es decir, hay una clara necesidad, por tanto, de que esos principios de igualdad, de libertad, declarados formalmente por nuestro Código Civil al amparo de 1255 y de nuestra Teoría General del Contrato, se vuelquen en un modo de contratar totalmente diferenciado, como es la contratación predispuesta, se vuelquen fundamentalmente desde el punto de vista de una materialidad de lo mismo. Es decir, se trata, por tanto, de pasar de una igualdad meramente formal, o si queréis, el lenguaje más usual, financiero, documental, a una igualdad o por decirlo de alguna forma, a una libertad más materializada. En mi modesta opinión, estos nuevos principios, que son muy funcionales, son los que están llamados precisamente a determinar ese salto desde el punto de vista de lo que va a ser, en mi modesta opinión, pues la nueva formulación de estas nuevas ofertas predispuestas, en el sentido de que ya no basta únicamente con una mera libertad o igualdad formal, documental en la contratación, sino que va a ser necesario fundamentalmente un ámbito de materialización. ¿En qué sentido? Pues fundamentalmente en el sentido de la transparencia, lo que tú has dicho muy bien, comprensibilidad real. No basta, por tanto, simplemente esgrimir un poco el criterio de la precisión, claridad o sencillez como criterio de mera inteligencia usual de una cláusula bancaria o de una cláusula de otro ámbito, sector o industrial, sino que hace falta que efectivamente haya un plus de comprensibilidad fundamentalmente de cara al consumidor o al cliente. Esto se ha podido ver y se vio, porque el discurso de ingreso de don Federico de Castro en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación versó precisamente sobre las condiciones generales, que no es un problema nuevo. Lo que, en la opinión del profesor de Castro, evidentemente, con los instrumentos jurídicos que tenía a su alcance, que era, obviamente, no tenía las directivas, ni tenía la Constitución española, ni tenía, pues básicamente el hombre, pues vio, oiga, mire, esto al final, si no pasa por una especie, por una decantación contractual, pues no es contrato, porque si no sería tanto como que reconocer que las meras prácticas bancarias pues constituían fuentes de derecho por sí misma. Por tanto, su posición fue muy clara desde el punto de vista del instrumento que tenía a su alcance, que era básicamente los elementos causales y consensuales del contrato. Por tanto, ahí donde no había consentimiento o una cierta limitación
causa de la justicia de esta práctica contractual, pues para don Federico de Castro pues no había sencillamente contrato y, por tanto, las condiciones generales no eran obligatorias. El fenómeno, por tanto, se analizó en su tiempo y fue muy debatido, porque frente a esta posición estuvo la posición del profesor Garrigues, contrario a esta posición, digamos, más civilista del ámbito de la limitación de las condiciones generales y a favor, efectivamente, de interpretarlas como usos normativos. Es decir, bueno, pues de alguna forma esas dos tesis se mantuvieron. Pero en el fondo, lo que ha transformado todo esto es precisamente, en mi modo de ver, afortunadamente, la evolución jurídica que hemos tenido. Hemos tenido, afortunadamente, una Constitución española con una protección, una tuición clara, el artículo 51 de la tutela de los consumidores. Hemos tenido, fundamentalmente, nuestra adhesión al ámbito de la Unión Europea, asumiendo, obviamente, las directivas que nos hacen converger en un mercado único y también de derechos. Y, por tanto, todo esto cambia esta perspectiva, la cambia, en mi modo de ver, radicalmente. Y entonces ya la perspectiva no solamente es, digamos, interna de nuestro derecho, vamos a decir, nacional, que nuestra primera plasmación fue la Ley de Contrato de Seguro de 1980, el artículo 3, que fue dar un poco una respuesta a este ámbito y decir, bueno, pues vamos a incidir al decir que, bueno, que determinadas cláusulas, las limitativas, son aquellas que tienen que resaltarse de cara al asegurado, que tienen que de alguna forma destacarse y que tienen que estar firmada para dar de alguna forma la apariencia de que efectivamente eso ha sido negociado. Como veis, teníamos en mente el contrato por negociación, porque era el único instrumento que teníamos. Bueno, yo creo que todo eso, con las nuevas directivas, con la directiva 93, etcétera, pues va cambiando. Va cambiando porque no hay que olvidar que la directiva 93, que es de consumidores, quiere, esto también hay que resaltarlo, no solamente se centra ya en una protección, en un nivel de protección europeo del consumidor elevado, porque evidentemente la Unión Europea no acepta cualquier nivel de protección del consumidor, sino que también es una perspectiva, de ahí el concepto económico del consumidor, también de ordenación de mercado, muy importante. O sea, no quiere o no le vale que cualquier concurrencia en el mercado. Quiere que la concurrencia en el mercado de las empresas sea también de calidad de negociación, es decir, transparente, porque eso mejora la competencia, evidentemente, y expulsa de ese mercado a todos aquellos competidores que no son transparentes, porque aquí el problema, fundamentalmente, y en eso estaremos todos de acuerdo, que el problema es la cláusula abusiva, es decir, ese es el problema, es lo que diríamos que es el patógeno. Y tenemos que tener los antibióticos necesarios o el medicamento necesario precisamente para que ese patógeno no se produzca o no se reproduzca en el ámbito de la contratación seriada. Por tanto, son varios bienes jurídicos protegidos, no solamente el interés del consumidor, que lo es, como esencia, eso lo ha dicho ya el Tribunal de Justicia, sino también, obviamente, el interés de la calidad de negociación, que evidentemente tiene que tener un ámbito, un espacio de convergencia como es el ámbito de la Unión Europea. Una de las formas para entender precisamente esta transformación también en nuestra dogmática contractual es entender la relación que tiene en nuestra teoría general con el sistema, digamos, de protección del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto, y hay que decirlo así, no ha sido de un día para otro, porque estamos hablando de un fenómeno de transformación que va a seguir su curso. Yo estoy convencido que en los años venideros en las universidades ya no explicaremos igual el derecho civil de la contratación. Ya no lo podemos explicar igual desde el punto de vista de la docencia. Y tenemos ya claramente un modo de contratar diferenciado que no responde a los parámetros del contrato por negociación, pero no responde a ninguno de sus parámetros. Es decir, no es que no responda al ámbito de la interpretación 1281 y siguientes, porque es que no hay otra voluntad concordante. No la hay, por definición. Por tanto, si estamos diciendo que en el contrato por negociación la directriz, eso nos lo enseñó don Luis Díez Picazo hace muchísimos años, la directriz es precisamente la voluntad concorde de las partes, aquí precisamente es que no hay voluntad concorde por las partes, hay simplemente una voluntad que reglamenta, que predispone, y por tanto difícilmente mi error-vicio va a estar reflejado en la declaración concorde o disconcorde que yo pueda tener con la otra parte. En todo caso, estará residenciado en la propia reglamentación predispuesta. Esto significa que efectivamente no estamos ante unos criterios meramente interpretativos. El control de transparencia no mira, por tanto, para buscar un sentido adecuado a la declaración concorde, porque no hay declaración concorde. Yo algunas veces lo digo porque he tenido algunas charlas y conversaciones con entidades financieras, en ese sentido yo creo que no hay duda alguna de que efectivamente cuando hablamos de reglamentación predispuesta no estamos obviamente en el plano del 1255. 1255, si recordáis, empieza diciendo que las partes podrán
podrán acordar. Significa, por tanto, un ámbito potestativo que tú en el consentimiento, consentire, viene precisamente de ceder un ámbito de tu libertad, pues negocias. Esa es la diferencia fundamental. Aquí no hay una negociación, no hay un consentir negociado. Aquí hay una predisposición. Por lo tanto, en 1255 y los límites de 1255, que son la ley, la moral y el orden público, en principio no están afectando a un ámbito dispositivo, porque es un ámbito dispositivo el que afecta a las condiciones generales, que se rige por otros criterios de control que ya no son la ley, la moral y el orden público. Es una tutela especial desde el punto de vista de que la reglamentación predisponente tiene, precisamente porque es predispuesta y no se basa en el consenso con la otra parte, tiene que cumplir unos requisitos, unos parámetros o unos estándares de calidad de negociación, que vamos a llamar de equilibrio prestacional, que es el contenido por falta de contenido, el control por falta de contenido, por desequilibrio entre las prestaciones, lo que se llamaría la abusividad por falta de equilibrio prestacional, y el otro control, el nuevo, que este sí que es nuevo, que es el control de transparencia. Bien, por lo tanto, no estamos ni en el 1255, no estamos en los criterios interpretativos, pero tampoco estamos en el 1258. El 1258 es la primera plasmación que tenemos del principio de buena fe, porque después vino la reforma del 74 y ya pusimos el criterio de buena fe, el principio de buena fe, como criterio delimitador de los derechos subjetivos. Es decir, hemos sido capaces de ir evolucionando e ir engrandeciendo nuestros propios principios. Pero claro, ni las condiciones generales tienen que ver con el artículo 7.1 desde el punto de vista de la delimitación de los derechos subjetivos, ni mucho menos con el ámbito de la integración contractual de 1258, que es fundamentalmente para aquello que no está previsto por las partes, pues colmar esas lagunas con principios ya de alguna forma operativos, como puede ser el principio de buena fe. Por tanto, la característica instrumental que tenemos en nuestro Código Civil no nos sirve para dar pautas concretas o determinadas sobre en qué consiste fundamentalmente este ámbito, digamos, de la transparencia. Esto lo ha puesto también en evidencia el propio modelo europeo de protección del consumidor. Así como al principio, en los años 1998, que es la Ley de Condiciones Generales, empezó a hablarse fundamentalmente del control de incorporación. Ese control de incorporación era simplemente un control, más que un control, era un presupuesto precisamente para aceptar una condición general como condición general, es decir, como condición no negociada. Y, por tanto, ese control de incorporación decía, oiga, mire usted, para que una condición general pueda pasar el TURMIS y sea analizado fundamentalmente por el control de abusividad, que era el único que se tenía entonces, el de falta de equilibrio prestacional, pues esta condición tiene que ser por lo menos inteligible, tiene que ser unos criterios de claridad, precisión y sencillez, que es lo que aparecía en el artículo correspondiente, me parece que es el 5 de la Ley de Condiciones Generales. Este control de incorporación, en sí mismo considerado, más que un control, era un presupuesto para que efectivamente la condición general fuera tomada como condición general y pudiera ser sometida al control en aquel momento de abusividad por falta de equilibrio prestacional. Si os fijáis, la Ley de Condiciones, la Ley de Defensa del Consumidor de 1984, después recoge la lista pero esa lista es básicamente de falta de contenido, o sea, de falta de correspondencia entre derechos y deberes. Para nada se alude a que efectivamente ese control de transparencia quede ahí ya dibujado de la forma que lo estamos hablando ahora. Se sigue reproduciendo los criterios de precisión, claridad, sencillez, que la propia directiva en el artículo 4 pues lo vuelve a decir. Eso sí, lo que nos dice la directiva es que esos criterios de precisión, claridad, sencillez tienen que verse a la diferencia de lo que es el control de abusividad, puede afectar a todo el elemento contractual, no solamente los elementos principales, sino también los elementos, cosa también muy importante. Pero el propio Tribunal de Justicia es el que va desarrollando a partir de aquí un nuevo control. Llega a decir, oiga, mire usted, es que desde el punto de vista de lo que es precisamente los dos valores, la protección del consumidor como el buen ordenamiento del mercado, al final llega a la conclusión de que efectivamente no solamente es necesario proteger al consumidor desde el punto de vista material del equilibrio de prestaciones, del desequilibrio de prestaciones, sino que también es muy importante, y a las pruebas me remito de estas últimas experiencias que hemos tenido, es muy importante que comprenda realmente los productos predispuestos, que los comprenda, que el predisponente tenga una obligación especial de establecer aquellas claves necesarias para que, en este caso, el adherente, por sí mismo, no auxiliado por otras terceras personas, sino por sí mismo, contenga en el íter de la negociación las posibilidades de lo que tú has dicho muy bien al principio.
¿de qué? No de todas las condiciones generales, sino de aquellos elementos que le van a marcar de una forma muy clara el devenir, las consecuencias económicas o jurídicas del producto, fundamentalmente la posición jurídica. Oiga, si es fácil de entender esto, cuando a un cliente se le ofrece un ámbito pues, de una acción preferente, una participación preferente, pues tendrá que saber qué posición jurídica tiene este señor, si es accionista, si no es accionista, si la entidad simplemente comercializa el producto y el emisor tiene otro tipo de solvencia o por lo menos puede tener otro tipo de responsabilidad porque es la que realmente le va a responder en caso de algún quebranto de su solvencia. Tiene que saber también en qué lugar ocupa, si esto se produce en insolvencia, qué lugar ocupa para tener ese cobro. Es decir, aquellas condiciones que realmente afectan fundamentalmente lo que es el nervio económico, interés económico, patrimonial de la misma, lo cual no significa que se le explique totalmente lo que es el mercado financiero, lo que son todo tipo de acciones, sino aquello que realmente pueda calibrar o por lo menos le ayuda a informarse a tomar una decisión importante. Esto, fijaros bien, el Tribunal de Justicia lo hace progresivo y llega a la conclusión, sobre todo a partir de 2009-2010, en que efectivamente estos criterios que aparecían como mera inteligibilidad para que efectivamente fueran sujetos a un ámbito de control, de abusividad por falta de contenido, contienen también una proyección de control, fundamentalmente por ellos mismos. Y entonces, estos criterios de precisión, claridad y sencillez ya no son criterios únicamente para decir admito esto como condición general, sino que son criterios para establecer un propio control, en este caso de legalidad. La diferencia, por tanto, es clarísima. Mientras que en los criterios de interpretación o integración en el ámbito de la teoría general del contrato son criterios que afectan a la interpretación fundamentalmente del sentido querido por las partes o la ejecución desde el punto de vista de la posible reclamación de indemnizatoria del mismo por el incumplimiento derivado, aquí estos criterios, estos nuevos criterios, ya no se sitúan en esta fase, sino que son criterios de calificación legal, de eficacia o ineficacia de la cláusula. Es muy importante, porque aquí con estos criterios no estamos diciendo, oiga, interpreto esto en este sentido, o esto que tiene una ambigüedad lo complemento en una integración contractual de esta forma, ¿no? Aquí lo que está diciendo, oiga, mire usted, esto es eficaz, esta cláusula es eficaz o esta cláusula no es eficaz, porque precisamente no es transparente. ¿Entendemos la diferencia? Esto es vital para que entendamos fundamentalmente cómo, de alguna forma, aunque tiene implicaciones mayores en el ámbito de la teoría general de contratos, sí que converge lo que es el modelo del ámbito de protección del Tribunal de Justicia en las cláusulas abusivas con lo que es nuestra teoría general al apartarnos del sistema general de la teoría general del contrato. Mira, en nuestra teoría general del contrato, la intervención del juez en la moderación y en la integración contractual es una constante, pero no solamente en nuestro sistema normativo, en el italiano y en el alemán. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos dejar, desde el punto de vista de lo que es la aplicación y la corrección de los principios de justicia, a lo que pretenda una de las partes desde el punto de vista de una indemnización. Habrá que efectivamente ponderar causalmente el incumplimiento, habrá que ponderar. Eso es una constante en nuestro pensamiento jurídico. Pero en este modelo que estamos hablando, que es distinto, en este modo de contratar que es distinto, que no es el contrato por negociación, y donde se valoran aspectos tan importantes como es la seguridad, la calidad del tráfico jurídico seriado, aparte del perjuicio que pueda tener el consumidor, el Tribunal de Justicia ha dejado muy claro que dentro de lo que es su ámbito normativo de competencia no le vale ni la moderación ni la integración. Es decir, no le vale todos aquellos criterios que en el contrato por negociación podrían, de alguna forma, dulcificar la ineficacia absoluta de la cláusula abusiva. Y no le vale, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque si no le valiese, estaría rompiendo lo que es la finalidad de la directiva, que es precisamente uniformar el ámbito europeo, desde el punto de vista de las cláusulas generales, condiciones generales declaradas abusivas, a un sistema de ineficacia, claramente de ineficacia radical o estructural de la misma. Si no, es evidente. En ese sentido, si os cogéis el informe del abogado general de la sentencia del 21 de diciembre, pues ahí veréis que precisamente lo que dice el Tribunal de Justicia es todo lo contrario de lo que sostuvo el informe del abogado general. El informe del abogado general sostenía que, en última instancia, las categorías de la ineficacia contractual eran unas categorías que estaban sujetas al ámbito dispositivo de cada país y cada país podía, desde el punto de vista, efectivamente, determinar el alcance de estas categorías jurídicas. De alguna forma, rebajaba el listón de la directiva a una mera recomendación en este ámbito. Reconocía que los tribunales supremos podían determinar en los ámbitos de la restitución distintos ámbitos de aplicación
de esa restitución a la hora de poder decidir si efectivamente la restitución tenía que ser necesariamente in integrum o no. Claro, se le olvidaba decir, porque no ponía ningún ejemplo, que cuando nosotros hemos dicho eso es porque era producto, en unas ocasiones, no era restitución in íntegro porque era una causa de nulidad radical, que no podía ser de otra forma, y en otros casos la restitución no ha sido in íntegro porque eran restituciones que procedían de liquidación de estados posesorios, es decir, de otros supuestos distintos donde efectivamente la restitución podía ser ponderada, es decir, lo metía todo en un mismo saco, un poco interesadamente. ¿Qué le dice el Tribunal de Justicia? Bueno, no solamente se lo dice al abogado general, lo dice a todo el mundo. Mire, aquí el juez nacional obviamente, es independiente para valorar dentro de su ámbito dispositivo y el ámbito normativo o dispositivo de la justicia contractual, evaluar si efectivamente una cláusula es abusiva o no es abusiva. Pero si dice que es abusiva, se aprieta el botón de que es abusiva, ese régimen jurídico de ineficacia, ese ya es competencia del Tribunal de Justicia. Y ahí, fundamentalmente, aplica el principio de no vinculación, que es el artículo 6, y no contento con ello, fijaros bien hasta qué punto estamos hablando de un fenómeno progresivo, crea otro principio, en este caso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el cual nos dice que además del artículo 6 y la combinación del 6 con el artículo 7 de la directiva, también hay un principio de disuasión por parte de los predisponentes. Es decir, que no solamente la cláusula no puede vincular, no puede tener efectos negativos respecto a los intereses económicos del consumidor, sino que además tiene que tener un efecto disuasorio para el predisponente, lo cual es lógico, porque si el predisponente que utiliza una cláusula abusiva no tuviera un efecto disuasorio, volvería a incurrir, pero es que es como el niño pequeño, que si tú no le dices que efectivamente esto no se puede hacer y tiene consecuencias, pues obviamente pues lo vuelve a hacer. Es decir, si nosotros, si realmente la decisión correcta hubiese sido que efectivamente la restitución de las cláusulas al suelo pues fuera simplemente desde que la sentencia de la Sala Primera declaró la nulidad de las mismas, la sentencia del 9 de mayo, pues evidentemente la consecuencia lógica, vamos, es previsible. Es decir, bueno, pues si realmente en cada país va a depender del criterio que adopte cada país respecto a la ineficacia, el momento de la ineficacia, que puede ser para unos cuando lo dice el Tribunal Supremo, para otros cuando se interpone la demanda, para otros, bueno, según cada país, pues obviamente el predisponente tendrá un tiempo asegurado donde efectivamente la consecuencia de haber establecido una cláusula abusiva no va a tener repercusión negativa para ellos. Por eso, en el interés de demora dice lo mismo. Oiga, si el interés de demora es abusivo, si usted lo ha declarado abusivo, usted no lo puede moderar. No le puede decir, oiga, y le modelo y le pongo el interés más o menos de demora que en el momento de la contratación pues estaba, digamos, en el mercado financiero. No, porque entonces efectivamente no hay ningún efecto disuasorio. Lo importante, desde mi punto de vista, aquí es recalcar que ese segundo principio no es un principio normativo, es un principio que lo deduce el Tribunal de Justicia del principio de no vinculación. Por tanto, estamos hablando ya de una creación jurisprudencial del Tribunal de Justicia. Y lo deduce o lo decanta en el mismo sentido, en el sentido de reforzar, obviamente, el sistema de ineficacia estructural. ¿Por qué? Porque ese sistema de ineficacia estructural pues, es una cosa necesaria para la Unión Bancaria Europea. Vosotros plantearos por un momento cómo podemos llegar a un sistema de mayor convergencia en la Unión Europea si realmente, por ejemplo, el sistema de ineficacia contractual de las cláusulas abusivas depende en cada sistema. En Alemania sería uno, en Portugal sería otro, en España sería otro, cuando realmente un predisponente puede tener negocios en muchos sitios ya, desde el punto de vista de la... Claro, pues sería un galimatías, es decir, bueno, pues aquí me van a pedir la nulidad radical, aquí la anulabilidad, aquí efectivamente tendremos... Lo que quiere la Unión Europea desde el punto de vista de esto es uniformar, y por eso le dice al abogado general que la directiva no es una recomendación. La directiva tiene una base mínima, un contenido mínimo que pretende precisamente uniformar. Yo creo que esto es muy importante porque es un poco la clave de bóveda también de este sistema. Es decir, la Unión Europea, a través del intérprete, a través de su normativa y del intérprete competente en esta materia, que es el Tribunal de Justicia, está apostando por un modelo de protección de los consumidores y también de competitividad de las empresas que va hacia una posición claramente reforzada, tanto para el cliente en general, para el consumidor, como para el sistema competitivo. Y no es extraño, vamos, lo digo con toda naturalidad, no es extraño que aquí en este caso la posición digamos, española coincidía paradójicamente con la posición del Reino Unido, precisamente que es el que se ha salido de la Unión Europea. Bueno, es evidente. En el informe de la comisión la posición española contó con el voto favorable del Reino Unido. Es decir, bueno, en el Reino Unido se comprende, porque el Reino Unido no quiere que las aplicaciones de la directiva estén por encima de su propio tribunal, de su Corte, digamos, Suprema, y por tanto quiere preservar
ese ámbito de su soberanía desde el punto de vista bien, pero si realmente estamos en la Europea y si realmente estamos conformando un ámbito mayor, pues es obvio que nos tenemos que adaptar obviamente a los criterios de las directivas, cuando el propio Tribunal de Justicia nos dice que esa directiva tiene un carácter, por tanto, no meramente de recomendación, sino uniformador. Dicho esto, que yo creo que es un poco la base de esta transformación, estamos, por tanto, ante una transformación jurídica que tiene mucho recorrido, estamos ante un cambio de valoraciones, de principios, eso es evidente. Yo creo que si le preguntáis a cualquier ciudadano, os dirá que ya dentro de su ideal de lo justo, tanto para relacionarse con la Administración como políticamente, como en el ámbito de la contratación predispuesta, para ellos ya es un principio, una unidad de justicia, la transparencia. Que no admiten ya una cosa que realmente no cuente con esta transparencia, con este ámbito. Y, por tanto, yo creo que eso ya funciona desde el punto de vista, si atendemos a lo que nos decía don Federico de Castro, que es la convicción generalizada de la sociedad como un auténtico principio, funciona ya. De hecho, ya nuestra normativa, como veremos, está acogiendo ya ese principio claramente desde el punto de vista sectorializado, pero lo está ya recogiendo. Por lo tanto, tenemos una transformación riquísima. Es importantísima para un jurista atender a estos nuevos fenómenos, digamos, de cambio social. Desde el punto de vista, fijaros bien, del predisponente, es una oportunidad. Es decir, Rodotov, que es otro recientemente fallecido, también nos decía, que es una persona, pues muchos la han calificado como un humanismo crítico, nos decía que no podía haber, digamos, una cierta renovación si no se reconocían los errores. Es decir, lo que cristianamente se llama después de la penitencia el reconocer el error y tener verdadera convicción de arrepentimiento. Es decir, si no reconoces los errores, pues obviamente no puedes rectificar, porque siempre vas a pensar que efectivamente lo que tú hiciste no estuvo del todo mal o no fue incorrecto, etc. Bueno, pasa por reconocer los errores, pasa por reconocer las malas prácticas que han tenido entidades predisponentes, porque esas malas prácticas no es que fueran malas prácticas a fecha de hoy. Ahora la crisis lo ha evidenciado. Eran malas prácticas ya en su momento. Es decir, lo que pasa es que, bueno, pues había una interpretación, unos tópicos interpretativos del sistema normativo que nos daban a entender pues, que algunas de esas prácticas estaban amparadas por un cierto contrato de negociación, cuando realmente eran prácticas realmente predispuestas, clarísimamente. Por lo tanto, si se reconoce eso, la transparencia ya entendida como ese ideal ya de diseño de los nuevos productos financieros, los nuevos contratos financieros, es decir, la génesis de formación del producto, para las entidades predisponentes es también una oportunidad de oro, porque supone, y eso ya es económicamente y es así, supone un criterio de buena gobernanza desde el punto de vista empresarial, pero también supone un criterio de marca comercial. Os recordaréis que hace ya mucho tiempo se habló del medio ambiente y se vio como fundamentalmente como un posible criterio distorsionador del ámbito contractual, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora os puedo asegurar que las empresas que están apoyando o están apostando por el medio ambiente, su valorización de las acciones pues va mucho mejor, porque forma parte ya del ámbito cultural, del ámbito. Con la transparencia pasará lo mismo. Es decir, la buena gobernanza de la transparencia llevará a aquellas empresas que realmente empiecen a diseñar sus productos desde el punto de vista de una comprensibilidad real y que lo pongan como primer exponente o exponiendo desde el punto de vista de la relación de confianza con el cliente, pues mejorarán su marca reputacional, porque el cliente se sentirá seguro, fundamentalmente, desde el punto de vista de ese reconocimiento y esa confianza. Porque no hay que olvidar que el credere viene de confianza, de crédito, viene de confianza. Es decir, si falla la confianza, pues efectivamente falla un poco lo que es la esencia misma de la actividad económica que se está realizando, o el fundamento, digamos, de convicción de la actividad económica que se está realizando. Entiendo que estamos, por tanto, en un periodo de transición en donde efectivamente tiene que haber, en mi modesta opinión, pues ya necesarias reformas donde realmente se produzca este cambio. Es decir, pensar por un momento, tenemos una legislación de contrato de seguro de 1980, en época de las canciones, los felices 60, 70, 80, las canciones del 80 que ya nos suenan ya un tanto, ya vamos a decir, un poco antiguas. Pero es que nuestra Ley de Condiciones Generales es de 1998, el texto de consumidor de 1984, es decir, ha habido un devenir constante y actualmente seguimos teniendo los mismos textos los seguimos teniendo. Junto a esto, tenemos ya un ámbito de modelo de protección de consumidores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos está diciendo, oiga, mire usted, que esto ya no son meros criterios interpretativos, lo de la claridad, sencillez, que es un control de legalidad.
pues tendremos que adaptar nuestra legislación a asumir ese control de legalidad con todas las consecuencias que tiene ese control de legalidad y desde el punto de vista de los parámetros, de las directrices del modelo europeo, el principio de no vinculación, el principio disuasorio, porque ese es el modelo que marca el futuro desde el punto de vista de una mejora de los intereses generales, no solamente de los consumidores, sino los intereses generales. Por tanto, yo creo que es necesario un reconocimiento ya de esa tutela judicial desde el punto de vista de la transparencia como un control de legalidad ya claramente separado del control de abusividad por falta de contenido. Estamos, por tanto, ante un nuevo control que ya tiene carta de naturaleza, sobrada, y que efectivamente está llamado a informar gran parte de todo lo que es el ámbito o nuestro ámbito, digamos, del ordenamiento jurídico. A partir de ahí, ¿qué es lo que se podría hacer? Pues yo modestamente lo que veo es que lo que el sentido de beatitud, de beare, lo que es bueno para unos pocos y es bueno para la mayoría, ¿por qué no se le va a administrar a la mayoría? Es decir, si tenemos un antibiótico para un sector de la población, ¿por qué no se lo vamos a suministrar a toda la población que puede tener el mismo patógeno o el mismo virus? Es decir, sería en ese sentido un ámbito pues, moralmente dudoso y desde el punto de vista práctico, pragmático, económico también dudoso, porque no mejoraría el sistema. Ahora tenemos un sistema en el cual, efectivamente, por imperativo del ámbito de protección de consumidores en Europea, este antibiótico, que es el control de transparencia, no hay duda que se pueda aplicar a los consumidores. La pregunta es, ¿y por qué no se aplica a todos aquellos ámbitos en donde el otro contratante asume la misma posición, la misma situación de adherente, es decir, de inferioridad de negociación, porque le predisponen, y al mismo tiempo la misma situación de inferioridad de asimetría informativa, porque tiene las mismas carencias informativas que puede tener un consumidor? Bueno, estamos hablando fundamentalmente de la contratación entre empresarios, donde hay un empresario predisponente que efectivamente tiene una predisposición y que impone una serie de condiciones que algunas de ellas pues, pueden ser no transparentes para el pequeño o mediano empresario, pero que no es consumidor, con lo cual se puede quedar fuera y tiene que ir o reenviarse al Código Civil, al 1258, que es un instrumento que no está previsto para esto. Su función es meramente de integración, no es de calificación. Estamos hablando de contrato de seguro. El contrato de seguro, fijaros bien, fue la primera pieza donde realmente hay una mención a las condiciones generales. Es obvio que se empezó en esta dialéctica, como os he dicho, desde el punto de vista meramente formal. Oiga, destaque usted. Destaque, y de ahí la obsesión de destacar o la firma compulsiva de los seriados del contrato de seguro, que al principio se firmaban todos. Y como una cosa, decir, ¿usted la firma? Pues es como si usted lo hubiese consentido. Bueno, yo, si me ponéis la fórmula de Einstein, yo la puedo firmar 25 millones de veces, pero no la voy a comprender, por mucho que la firmen. Es decir, bueno, eso es evidente. Pero era la obsesión esa de decir, bueno, pues con la firma arrogamos ya a la otra parte el conocimiento, etc. Y, de hecho, en muchos de estos contratos veréis que las entidades financieras siempre ponen una cláusula que dice, bueno, las partes se saben con capacidad suficiente para conocer, para entender. Bueno, podrían poner eso como que saben matemática financiera. Bueno, ¿y qué? Pues uno, si necesita el crédito, pues lo firma, porque evidentemente y no se apresta a leer con detenimiento estas condiciones y decir, oye, pues tú realmente ¿qué me estás poniendo aquí? Porque yo de los mercados secundarios pues no tengo ni idea, ni siquiera de los principales. Por lo tanto, pero bueno, lo que quiero decir es que, efectivamente, en esta razón de formalidad, pues obviamente pues, se ha incurrido en un exceso de formalidad. En su momento, la Ley de Contrato de Seguro fue un avance, porque por lo menos respecto de las condiciones limitativas ya establecía el resalte, el encuadre, no decía qué tipo de resalte, si tenía que ir en negritas, pero por lo menos resaltadas, y a su vez estar firmadas. Hoy en día eso es insuficiente, porque hoy en día sabemos, tenemos doctrina jurisprudencial al respecto, y os puedo citar, por ejemplo, las sentencias de 14 de julio de 2015 y 14 de septiembre de 2016 de la Sala Primera, en donde ya hemos reconocido, en la primera de las sentencias que os he citado, hemos reconocido que el principio o el valor de la transparencia se aplica también a la contratación seriada. Es que lo ha hecho el Tribunal de Justicia, se aplica también a la contratación seriada. Es decir, la legislación sectorial, por muy sectorial que fuere, no puede impedir la aplicación directa del principio. Es decir, lo que no podemos decir es, a socaire de que es un mero principio general, pues está por ahí por las nubes y seguimos aplicando la legislación sectorial cuando esta, la sectorial, es menos protectora que el propio principio, que la propia plasmación positiva del principio. Es decir, por tanto, eso ya lo hemos dicho en la primera sentencia. En la segunda sentencia hemos dicho que los deberes formales de resalte de las cláusulas limitativas tienen como fundamento el principio de transparencia. Es evidente, es decir, que el asegurado esté mejor informado. Por lo tanto, si esto es así, y te hemos dicho, y eso lo sabemos también académicamente, que la distinción entre las cláusulas limitativas, aquellas que realmente limitan los efectos o los derechos del asegurado, y las delimitadoras, aquellas que delimitan el objeto o cobertura
del seguro no es una cuestión conceptualmente dogmática, es decir, que tiene muchos grises, donde realmente se estremezca lo delimitador con lo limitativo, en muchas ocasiones, pues, hombre, tendremos que decir que si estamos reconociendo que el principio sobre el cual se movió todo esto es la transparencia, que lo reconocemos ahora, y que la finalidad de estos controles nosotros, que es la comprensibilidad real o material, pues tendremos que aplicar, es lógico, que ese principio informe, alumbre, tanto a las cláusulas limitativas como a las delimitadoras, porque en el fondo, en la conjunción de la misma, está fundamentalmente el espacio del interés económico del asegurado. Por lo tanto, ¿qué razón o qué sentido tiene hoy en día seguir con esta diferenciación desde el punto de vista del resalte formal de unas y no de otras? Cuando realmente ese control de transparencia, pues en nuestra opinión, sería un avance, tendría que estar afectando obviamente al ámbito de las limitativas y delimitadoras que realmente marcan una conjunción clarísima con las limitativas y que pueden afectar de una forma clara, desde el punto de vista de la oferta del seguro, a la posición económica, el interés económico del asegurado. Eso yo lo veo ya de una evidencia tremenda. Es decir, ¿eso qué abundaría? Pues abundaría lo que hemos dicho desde el principio, a un cambio de concepción desde el punto de vista del diseño de los productos, digamos, del contrato de seguro. Donde realmente lo importante, porque eso las entidades aseguradoras lo pueden hacer perfectamente, lo importante ya no es tanto establecer si las condiciones limitadoras han sido recepcionadas por el cliente o las limitativas han sido encuadradas desde un punto de vista formal, etcétera, sino decirle en un lenguaje comprensivo, porque esto también forma parte de la transparencia, un lenguaje comprensivo, aquellas cuestiones importantes de las limitativas y de las delimitadoras y su relación con respecto a la posición económica y de interés jurídico que tiene ese contratante a la hora de celebrar ese contrato de seguro. Por dos razones. Primero, porque cumplirán con el deber de transparencia y darán más seguridad jurídica, porque difícilmente un cliente que tenga esos protocolos de transparencia así diseñados va a decir que no se enteró de la relación tal. Por tanto, ya se puede hacer protocolos específicos de transparencia que se hacen ya en otros países y no tienen la litigosidad que tenemos aquí en España. Se pueden hacer, claro que se pueden hacer, porque mejora la seguridad jurídica. Pero, por otra parte, van a permitir también que ese cliente que tiene eso previamente pueda escoger mejor la oferta que quiera. ¿Entendéis? Pueda escoger la oferta que mejor le satisfaga, porque evidentemente va a tener una posibilidad de mayor elección a la hora de acudir a una entidad aseguradora o a otra, sin prejuicio de llevarse sorpresas desde el punto de vista jurídico a la hora de tal. Lo mismo pasa en la contratación entre empresarios. Si veis, hay una ley ya, tenemos la ley 2003, la ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad. Esta ley es muy interesante porque estableció por primera vez la posibilidad de que entre la contratación de empresario hubiese cláusulas abusivas y, por tanto, un juicio de abusividad. Y lo estableció, fijaros bien, respecto a dos parámetros: al plazo, que nosotros ya hemos dicho que ese plazo ya es imperativo, de 60 días ya es imperativo, no, es decir, no que sea una cuestión de abusividad, no, es que es una cuestión del 6.3, es que si usted pone un plazo superior al subcontratista de cobro más de 60 días, usted está afuera de la legalidad, salvo que el contratista principal tenga que recepcionar la mercancía, con lo cual el plazo es a 90 días. Pero salvo esos supuestos, eso ya no es una cuestión de abusividad, sino una cuestión del artículo 6.3. Pero bueno, el artículo 9 de la Ley de Lucha contra la Morosidad prevé que pueda haber, incluso dentro de ese periodo, un ámbito de abusividad en el plazo y los intereses de demora. La pregunta, si os fijáis bien, es, bueno, si eso lo prevé en el ámbito del control de abusividad en estos dos aspectos, ¿por qué no se puede prever respecto a estos aspectos importantes del contrato o del control de transparencia? Es que, no, si hay una explicación lógica, pues entonces, pero si ya admitimos la abusividad sobre esos ámbitos, es evidente que la tendremos que admitir en toda su extensión, en todo lo que ahora entendemos por abusividad, que no solamente es abusividad por falta de equilibrio de prestaciones o derechos entre las partes, sino también de transparencia, evidentemente. Porque la Administración Pública no se sujeta también a estos deberes de transparencia. Hay preguntas que realmente, si nos las hacen directamente, pues la respuesta es obvia. Pues es que eso mejoraría todo el ámbito de la contratación, claro que sí, porque va en la línea de dotar una mayor seguridad. Igual pasa, y esto ya para terminar, igual pasa, fijaros bien, en el ámbito de la contratación de los productos financieros complejos, lo que fundamentalmente están sujetos a la Ley de Mercado de Valores, y que fundamentalmente pues, son productos tan complejos como los productos de inversión referidos a adquisición de preferentes, obligaciones subordinadas, contratos swap, etcétera, donde efectivamente se ha admitido esa comercialización con respecto al cliente minorista, que, ojo, por definición son aquellos que no tienen conocimientos expertos en el mercado financiero. Toda la normativa MiFID está, sobre todo la reciente, está
de hecho habla de transparencia muchísimas veces. Todos los deberes formales, otra vez volvemos a la formalidad, los deberes formales, hay que dar ese salto al ámbito material de eso. Está fundada, fijaros bien, en deberes o en instrumentos administrativos para que la entidad financiera, por una parte, conozca mejor el perfil del cliente, el test de idoneidad, y conozca a su vez su ámbito de inversión para aconsejarle o ofrecerle productos interesantes, que es el test de conveniencia. Los dos tests tienen como función, si os fijáis, informar mejor, de acuerdo con las características de cada cliente y de acuerdo con su posición económica que tiene o su ámbito de inversión que está realizando, con su experiencia inversora que está realizando. Por lo tanto, volvemos un poco a la misma tesitura del contrato de seguro. Si reconocemos que esos deberes formales, que esos test, que podían ser 2, pero podían ser 24, porque podíamos inventarnos otros 5 o 6 test de estos, ¿sabes?, está en la base de poder informar mejor, pues hombre, pues tendremos que decir que efectivamente la entidad financiera que predispone estos productos, porque son productos predispuestos. Yo no he visto ningún contrato de swap que haya participado negocialmente el cliente. Están todos predactados, obviamente. No he visto ninguna adquisición de un bono de acción preferente que esté... bueno, pues en todos estos supuestos que están predactados, pues es evidente que las entidades financieras, si quieren dar un paso al frente, pues tendrían que estar sujetas también al control de transparencia. Desde el punto de vista, oiga, mire usted, si todos estos deberes formales que usted me está reconociendo que es para informar mejor, y si usted me está reconociendo que la MiFID le está imponiendo unos deberes de información precisamente para que esto no tenga repercusión en la posición del cliente, pues entonces usted tendrá que cumplir claramente con esos deberes de información. Por lo tanto, desde el punto de vista, si lo veis, la implementación del sistema no tiene mucho sentido que una vez tengamos la obligación de reconocerle con toda transparencia, no lo apliquemos a todo el sistema financiero, porque el objeto de esta transparencia no es otro que informar mejor al sistema financiero, a nuestro sistema, fortalecer la seguridad jurídica de nuestros mercados, porque obviamente es mucho más seguro un mercado donde se reconoce una tutela judicial, donde se puede mejorar la tutela preventiva de notarios y registradores, que se puede mejorar desde el punto de vista legislativo, evidentemente que se puede mejorar, que un sistema en donde realmente pues, ese control de transparencia pues, está parcheado. En un momento se reconoce al consumidor, en otro no se reconoce. Claro, es evidente, la seguridad jurídica de nuestros mercados se fortalece cuando realmente vamos decididamente hacia un marchamo fundamentalmente de la mayor implementación del control de transparencia como tutela judicial, porque hay que reconocer que aquí en este país ha sido la tutela judicial la que ha determinado fundamentalmente este ámbito de reconocimiento, es decir, la tutela judicial la que la ha dado. Yo no digo que la tutela judicial de este reconocimiento sea la única piedra, pero es la base. A partir de ahí, claro, que se puede hacer un edificio donde efectivamente hay instrumentos, protocolos de transparencia, instrumentos, sellos de transparencia concretos, mejora de la tutela preventiva, que van a hacer que ese edificio determine la seguridad de nuestros mercados financieros. Pero, claro, tenemos que ser conscientes de que ahora tenemos una oportunidad y que no podemos hacer como hacemos muchas veces, que es un ámbito parcheado, es decir, alicorto, donde realmente no damos unos pasos decididos en una cosa que todo el mundo reconoce desde el punto de vista de la bondad de los mismos, que efectivamente la transparencia llevada al ámbito de la contratación y al diseño de los nuevos productos, pues claro que va a mejorar el mercado. El problema no va a ser nunca esa transparencia. El problema es fundamentalmente no reconocer pues, que hay tendencias que de alguna forma se oponen a esto, porque fundamentalmente hay que dar un cambio cultural y social que yo creo que en este momento pues, es necesario para mejorar en el ámbito, digamos, de nuestra contratación y también explicar fenómenos jurídicos distintos como es este que estamos viendo, en donde realmente, pues, hombre, pues el contrato por negociación ya no nos sirve, vamos a decir, de piedra filosofal para poder arreglar todos los problemas porque estamos hablando de una realidad distinta. Pues muchas gracias por haberme escuchado.